¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hasta hoy hemos visto en nuestro primer video lo que son los primeros auxilios, cuál es la importancia de los primeros auxilios. Vimos también lo que es la seguridad en la escena y que los primeros auxilios no necesariamente se van a poder proporcionar en el lugar donde están ocurriendo las cosas si ese lugar es inseguro incluso para mí. Debemos de pensar y de entender y de evaluar siempre nuestra área para que la mayor seguridad que se pueda brindar sea para ambos, para mí como el que va a responder a la emergencia, como para la persona que ya se encuentra lesionada. Continuemos con esto. Ahora vamos a identificar que cuando llegue a una escena de alguna emergencia, puedo encontrar a mi persona en cualquiera de dos estados de conciencia. El estado consciente, que es cuando la persona de manera natural me responde a las preguntas que yo le estoy haciendo. O el estado inconsciente, es el estado en el que la persona no se encuentra despierta o no se encuentra alerta. Pero ¿cómo vamos a evaluar ese estado? Es muy sencillo. Vamos a aplicar una mnemotecnia o una pequeña frase que se llama ABDI. Vamos a poder verla en pantalla y vamos a describir cómo se valora el estado de conciencia de una persona. Aquí no hay otra cosa, sino o la persona está consciente, alerta y orientado, o la persona se encuentra inconsciente. Es decir, es incapaz de ubicar qué está sucediendo y es incapaz de identificar qué es lo que puede hacer por sí mismo. Es en donde tenemos que identificar nosotros y valorar a qué grado está esta persona respondiendo. Acompáñenme, por favor. Muy bien, entonces vamos a escribir la mnemotecnia ABDI. ¿Cuál es su significado? Bueno, vamos a ver, la letra A. En la letra A vamos a verificar nosotros que nuestra persona se encuentre alerta. ¿Qué significa esto? Que cuando lleguemos, la persona sea capaz de responder coherentemente a la pregunta que le estamos haciendo o al cuestionario que vamos a empezar a hacerle. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le sucedió? Si sabe en dónde está, si sabe qué fecha se encuentra. Si la persona contesta coherentemente a esas preguntas, entonces nuestra persona está alerta y nuestra mnemotecnia llegaría hasta ahí. ¿Qué pasaría si nuestra persona a la que vamos a atender no contesta coherentemente? Bueno, pues tendremos que efectuar más estímulos verbales para determinar hasta qué grado es capaz de contestarme de manera coherente. Eso es lo que significa la letra B, estímulos verbales. Continúo entrevistando a la persona o preguntándole si acaso entiende o refiere algún dolor, si acaso ella me puede expresar lo que acaba de suceder. Si es capaz de hacerlo, bueno, pues nuestra persona reacciona con estímulos verbales. ¿Qué pasaría si no reaccionara ni con eso? Entonces tendríamos que aplicar lo que dice la letra D, que es los estímulos dolorosos. Los estímulos dolorosos podemos hacerlos en varias partes del cuerpo, con el objeto de que la persona, al sentir ese dolor, sea capaz de reaccionar. Por ejemplo, vamos a tomar nuestro nudillo y vamos a hacer una pequeña presión en la parte del pecho. Esta parte del pecho en medio es una parte bastante dolorosa. Si se estimula, la persona necesariamente tendría que estar reaccionando. Y es en ese punto en donde le podemos avisar a la persona que llegue a ayudarnos que esta persona solamente reacciona aplicando algún estímulo doloroso. Otro estímulo doloroso que podemos aplicar para que la persona reaccione sería en el lecho de la uña. Presionar con nuestra propia uña buscando que la persona reaccione con el pequeño dolor que se le está aplicando. Si aún que ya haya pasado por las otras tres letras, la persona no me contesta y tampoco es capaz de reaccionar, entonces debemos de entender que estamos
ante una persona inconsciente. Una persona que no es capaz de decidir, ni tampoco se encuentra alerta, orientado con respecto de todo lo que está sucediendo en ese momento. Es desde este punto de vista que asumimos nosotros como personas que estamos respondiendo que la ayuda va a aplicarse conforme lo que esta persona vaya necesitando. Luego entonces, la mnemotecnia ABDI me va a ayudar para establecer qué tipo de estado de conciencia tengo en esa persona. Hablando de primeros auxilios, repito, solamente existen dos cosas. Una persona consciente, que es capaz de interactuar con la persona que les está atendiendo, o una persona inconsciente, que no es capaz de actuar del todo de manera individual o de manera voluntaria ante la situación que le está aconteciendo. Quizá en algún otro ámbito ya hospitalario, prehospitalario, se pueda dividir en diferentes fases el estado de conciencia de la persona. Sin embargo, hablando de primeros auxilios, solamente existen dos tipos de estado de conciencia: inconsciente o consciente. Veremos más adelante un pequeño ejemplo de cómo ir aplicando todas estas cosas. En cierto día, una persona puede estar desarrollando sus actividades completamente normales. Sin embargo, pueden haber diferentes motivos por la cual una persona pueda sentirse mal o pueda tener una eventualidad. Al momento en que esta persona se siente mal, puede tener la capacidad, si está alerta, de avisar, o puede incluso caer desmayado. Oye, Toño, me siento mal. Como en esta ocasión había alguien que estuviera viendo la situación y la persona estaba alerta al momento de que le empieza a sentirse mal, tiene la capacidad de pedir ayuda. Es cuando la persona que va a responder llega a la escena y verifica que efectivamente nada de lo que está alrededor, por ejemplo esa bocina o los cables, o que no haya ningún tipo de líquido derramado en el piso, me ponga en peligro a mí y a la persona que ahora se siente mal. Es en ese momento que, previo al video que vimos, que habla de la seguridad de la escena, revisamos ya nuestra escena, al mismo tiempo que vamos presentándonos a la hora de llegar. De esta forma, cuando lleguemos y encontremos a nuestra persona, pues vamos a determinar su estado de conciencia. En este momento, como decíamos, la persona puede estar en cualquiera de los estados: consciente, que es alerta y orientada, o inconsciente, que no nos responda bajo un esquema normal. En el caso de este ejemplo, veamos que nuestro paciente se encuentra consciente y le podemos preguntar: hola, ¿cómo se llama? Juan, ¿Cómo se siente? me siento un poco mal. En este momento nosotros estamos interactuando con la persona que se siente mal y la persona nos está contestando cosas coherentes y nos está incluso diciendo qué es lo que está sucediendo. De esta forma podemos evaluar si la persona a la que vamos a atender se encuentra consciente. El ejemplo nos muestra que al estar interactuando y respondiendo las preguntas que nosotros le hacemos de manera directa, la persona se encuentra consciente y sabe lo que está sucediendo. Hasta este punto nosotros podemos continuar y vamos a ver más adelante cuál sería el procedimiento a seguir ya en la atención. Pero primero valoramos nuestra escena, verificamos que estuviera más segura, aseguramos que no nos va a pasar nada por estar atendiendo ni a mí ni a la persona que está teniendo el problema. Y también valoramos ya a través de unas sencillas preguntas cuál es su estado de conciencia. De esta forma, la mnemotecnia ABDI se va a desarrollar de una forma muy ágil, pero bastante sencilla.